Dile nomás. Bueno, estoy acá con los hermanos Barrios, que si bien no son los chamameceros, pero dice que le gusta el chamamé como un loco. Y le gusta el tema. Bueno, acá estoy con Luisito Barrio, que es mi primo, pero es más un hermano. Y su hermano Nancho, un amigazo. Bueno, le voy a hacer la primera pregunta a don Luis Barrio. ¿Qué recuerdo te trae esta casa, por ejemplo? ¿En qué año la hicieron? ¿Te acordás en qué año hicieron esta casa? Yo no recuerdo exactamente, pero hace un 35 años aproximadamente. 2080, del año 2000, ¿cómo se llama? 95, 85, 85. en el año 1985, aproximadamente. Casi 50 años, diríamos. Sí, en 2 años cumplirían 50 años. Y contame, vos te criaste por acá o dónde fue tu infancia? Yo nací eh, aquí en el municipio de Sí, Colonia General Urquiza. sí. Precisamente nací en una casa que estaba construida de madera en general y de este punto nací más o menos acá en 300 metros, Acá cerquita. sí, cerquita acá. Recuerdo que era todo, en la época era todo monte y bueno, me crié acá y después salí a estudiar a la ciudad para poder superarme. Y tengo lindos recuerdos de la infancia, si bien fue duro la situación, para mí no fue fácil porque había que enfrentar montones de cosas que se venían por delante. Pero bueno, por suerte nunca me pasó nada grave así. Tuve O sea, suerte. ¿te gustó tu infancia? Sí, fue una infancia dura, Durísima, pero bueno. pero por suerte linda, porque mis padres eran muy buena persona Sí. y si bien eran, principalmente mi papá era exigente. Así que bueno, eso Claro. es lo que ¿Y vos, puedo decir. Nacho? Nacho, Y bueno, tu infancia cómo fue para vos? mirá, fue, como dice, caótico porque por el hecho de que éramos tan humildes. Sí, eh, y bueno, yo tenía uso de razón ya y bueno, íbamos yendo hasta que, bueno, un día pude poner el hombro, ayudarle a mi papá de sacar poste para línea de teléfono. En esa época yo tenía más o menos aproximadamente de 9 a 11 años. ¿y se usaba de ir a la escuela, Nacho? ¿O no? No existía prácticamente la escuela. ¿Eh? ¿Iban a la escuela ustedes? Claro, ¿Iban a la escuela? íbamos, sí. Eh, La escuela número 260 en una localidad llamada Balsañacanazú. mm, Era un paraje. Era un paraje. ¿Y cuántos alumnos tenía esa escuela? Más o menos tenía de primero a sexto grado que existía. El séptimo no existía. No existía. Y aproximadamente 50 alumnos. 50 alumnos. Aproximadamente. Entre 40 y 50 alumnos. Y Es lo que yo puedo recordar. bueno, me estabas contando de que le empezaste a ayudar a tu papá. Sí, él mandaba a hacer los postes para el teléfono, Sí. para la línea de teléfono Eh, y como no había, vamos a decir, para pagar un peón, yo me iba con él. Y él agarraba
la tercera parte del poste al hombro y yo en la punta del resto. Era cortito, vamos a decir, Sí, quedaba liviano. Sí. Él buscaba hasta la forma que yo pueda levantar el poste. Él buscaba la forma. mirá Y vos. ahí nos íbamos 200, 300 metros. ¡Qué sacando, pesado! ¿No? y amontonando. Por Y favor. así amontonamos en un lugar donde él podía cargar después en el lanchón, ¿viste? Y con el lanchón llevaba posada, Claro. llevaba leña, llevaba fruta, lo que encontraba. Y así vivíamos. Mira vos. eh, El lanchón que dicen Nancho, ¿tenía motor, Lu? no, a remo. No, a remo nomás. El remo, para que tenga una idea, el remo el lanchón tenía casi 5 metros de largo. Sí, Sí, y papá 4 o 5 metros. en la popa del lanchón, él parado manejaba eso. Claro, Es como que espadilla le decían. timoneaba. Eh, Ah, espadilla en vez de remo. claro, O era un remo es un espadilla. remo madre. Eh. El remo madre. Ah, espadilla. remo. Ah. Eh, Que también se usaba como timón, ¿puede ser? claro, Ah, está. era el timón Mm. de la nave. Hombre. Mira. Escúchame, Luis. ¿Y tu papá, vos me dijiste que se comunicaba con vos o tus hermanos solo en guaraní, ¿no? En toda la mayoría de las veces en guaraní, sí. Eh, Sí, poco hablaba el español. eh. Sí. Contame esa vez que te dijo que descargara la lancha y vos tenías mucho frío y no querías ir. Contame Bueno, todo. era invierno y él llegó de... Contame todo en guaraní como te decía tu papá. Sí. Y después traducimos. eh, un aje, tenía pujaré. El otro día, Chiapu, y me la tata quiere. Chela o de Juana a Moité Puerto para descargar la lanchón, descargar a la mi abatí, mandió a Pacobá. A Cheache Retobana, a Meteteo y Metete y Huirá, Tata Huirá, la Chiancán. A Yasutá, a descargar porque si no iba a ir al asunto. Porque si no descargaba rápido la lancha se iba llenando de agua y podía hundirse. Se podía hundirse, era cuestión de horas. Sí. Y entonces en algunos casos ya yo llegaba a lo último ya porque el trayecto es como 2 kilómetros y algo Acá. para llegar hasta el puerto de acá. Sí, voy Yo me iba a caballo. 3 por ahí. A la pucha. Sí. Y a veces ya encontraba flotando ya alguna mercadería. A la pucha. Sí, ¿no? Y entonces tenía que tirarme al agua y... No. Sí. A la pucha. Eran terribles las condiciones de laburo, ¿no? No, digo, Digo, era- había que encima bajar el barranco rebaloso. Yo tenía que... Yo no sé si él te tanteaba Sí. o quería que vos hagas. Las dos cosas me parecía que era, que él te probaba, ¿ves? Sí. Te probaba si vos hacías las cosas o no. ¿Cómo fue tu relación con tu papá, Nancho? Y bueno, ¿Cómo lo definirías? ¿Fue buena? ¿Fue dura? Y como todo familia pobre, vamos a decir, humilde, bueno, fue dura, la verdad que dura. Pero nunca faltó la comida, ¿no, Nancho? Y no, nunca faltó, pero tampoco sobró. Claro, ¿viste? Eso es terrible, ¿no? Eso es terrible. A veces entre vecinos o peón que tenía mi papá, mataban una gallina y éramos 14 y creo que la gallina contaba con 12 presas nomás.
12 porciones. Ay, qué bárbaro. Y duro la topada. Duro, ¿no? Y decirme, Luisito, hablame un poco de tu mamá. ¿Dónde nació tu mamá? ¿Y en Mi qué año mamá más o menos? nació en 1913. Mm, Nació cerca de la ruina San Ignacio, en Misiones. sí. Eso dice. 13. No, 1903. 5 Y ella también tuvo una infancia dura porque el abuelo era embarcadizo y ellos vivían en el barco Ah, mira. y navegaban, o sea, vía fluvial acá en la zona, en la región. Y, y mucho tiempo vivió, inclusive ella ¿Te acordás del esca- tema? escapó de los Alica. El abuelo casi trabajaban con el grupo Alica. Antiguamente eran asesinos, ellos no le pagaban a la gente, le hacía trabajar 2 o 3 meses y para no pagarle le mataban. Y el abuelo fue llamado a la capitanía para supuestamente cobrar el jornal, no me decía. Pero era para matarle y él se dio cuenta y le dijo que aguarde un momento que él iba a ir al baño. Y ahí cuando él se dirigía para el baño, él disparó y se escapó de ellos y llegó al puerto y ahí el barco estaba esperándole. Y bueno, ayudado por una persona que estaba en el puerto, en la zona de Alto Paraná, me refiero, dije. Él le llevó hasta el barco y ahí cuando él estaba subiendo en el barco, llegaron los tipos, los asesinos le querían No, pues ya matar. estaba en el barco ya. Pero ahí el capitán del barco le gritó, ¿viste? ¿No? Me pusieron bandera blanca, ¿viste? Antiguamente se usaba eso para que paren de perseguirla. Pero el abuelo ya estaba con mi mamá, mi mamá era chica. Así que una historia antigua fue, pero sufrida a la vez. Y bueno, ella escapó eh, de ello, o sea, el barco empezó a andar por el río y se alejaron del lugar. Mancho, ¿y cómo era la niñez de ustedes? ¿Con qué jugaban? ¿Jugaban a la pelota, algo así? ¿O nunca jugaban? Sí, jugábamos, sí, pero ¿Eh? no éramos muy libres en ese aspecto. Ah, ¿no? Eh, pero nuestra diversión era después de comer, ir a nadar en el arroyo. Ese era nuestro hobby. Ah, qué lindo. Sí. Eh, Y qué sé yo, hasta los 20 años, hasta que salimos de acá, ¿viste? sí. Ese era nuestro hobby. En el verano vivíamos en la rocha. ¿Y cuántos hermanos son, Nancho? Nosotros ¿Cuánto acá, quedan ahora? varón somos 4. Sí. Y después había 4 mujeres también. Eh, Dos ya fallecieron. en total, hermanos, ¿cuántos eran? 8. 8. Vivo, ¿no? Se habla. No, en total. ¿Cuántos hijos tu mamá y tu papá? Y bueno, 10 más o menos, ¿no? 10. Sí, más o menos. 10 hermanos. ¿Y el mayor cómo se llamaba? ¿O se llama? Y era María Asunción, María Ascensión. ya Ya falleció. también. Nació ya por 35, 37 seguramente. Lo tengo bien presente. ¿Todos nacieron acá? No.
¿El Santo y Pipó unos tiros o que- Orquiza? sí, no, Urquiza no existía. Ah, no existía Orquiza. No, era en Colonia Ñacanguazú Ah, en aquel tiempo. Y después, hace poco, le pusieron, hace 40 años por ahí, le pusieron. no sabía eso. Mira vos. Lu, contame lo de saber que estaba con tu papá trabajando y casi te come el tigre. Bueno, fue así que yo me fui al Paraguay y a llevarle mercadería a él y resulta que Tu papá trabajaba en el Paraguay y vos le llevaste mercadería. sí, él tenía chacra en el Paraguay Eh, y justamente un paraje que se llamaba, eh, no recuerdo este momento, pero era para arriba, ¿viste? mm. Arroyo Carendí. Arroyo Carendí se llamaba el paraje. Ah, Sí. Y bueno, quedaba la casa aproximadamente 400 metros del río Paraná. Y era todo monte. Él recién estaba desmontando y estaba avanzando. Y bueno, en un momento dado él me pidió que yo me fuera al monte a buscar agua en un pozo No natural, vertiente. una vertiente. Y lo que yo me acuerdo es que yo llevé 2 baldes y cuando atiné así, tiré los baldes para agarrar el agua, ahí sentí que estraló todo, ¿viste? Como un estralo de oreja, así. Y bueno, ahí me acordé en segundo que él mismo decía que el tigre cuando está sentado, cuando se levanta, estrálala. Y ahí lo que me acuerdo es que yo salía al descampado, no sé en cuántos segundos, pero corrí tan rápido que salí y le grité Sí, a papá. Papá sí, no estaba era cerca lejos. del campamento. Quedaba de Y ahí le, 50 metros seguro vamos a decir, la parte limpia. y la parte limpia. Era una zanja, era donde estaba la vertiente. Y entonces ahí le grité a él y, papá, maliciado ahí vete en tigre, ape. Yaguaester. Y ahí él me gritó, viste, estaba cerca del campamento trabajando y ahí vení, trae la escopeta y él vino, trajo la escopeta y empezamos a rastrear y no vimos el tigre, pero vimos unos rastros arriba de un palo caído que estaba cerca del pozo. Entonces ahí comprobamos que realmente estaba el tigre. Pero por una suerte de vida, así que seguro Dios me protegió ese momento, no me comió el tigre. Así Bueno, que, espectacular. Esta va a ser la primera parte de este documental que se vamos a levantar. Así que gracias, don Luicho, y gracias, Nancho. Y bueno, después vamos a seguir, porque la verdad que son tantos años viviendo en estos lugares que con un solo documental no va a alcanzar, va a tener que ser en varios capítulos. Así que muchas gracias.